Dios les bendiga, bienvenidos a Contexto Podcast. Les saludo a su amigo Gabriel Say y es un gusto poder otra vez entrar a sus hogares a través de este medio. Muy contentos porque seguimos celebrando el mes de la Biblia, celebramos el tener acceso a la palabra de Dios y tenerlo en nuestro idioma y en los formatos en los que necesitamos. El día de hoy me acompaña un gran amigo, el hermano Luis Garavito. Hermano Luis Garavito, ¿cómo está? Bienvenido. Bendiciones. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Contento? Muy contento. Buenísimo. Hemos estado haciendo una dinámica porque nosotros lo conocemos muy bien. En casa ya muchos hermanos lo conocen. Pero si hay hermanos que no conozcan quién es Luis Garavito, por favor díganos quién es Luis Garavito, a qué se dedica, qué hace, por favor. Bueno, tengo la bendición de ser cristiano evangélico desde niño. Mis padres se entregaron al Señor cuando era niño. Y he estado en el ministerio ya durante muchos años. Y estos últimos años el Señor me ha permitido trabajar como consultor para las traducciones de Sociedad Bíblica de Guatemala. Buenísimo. Y lo que también estamos preguntando, eso es la parte pues laboral, ministerial, vocacional, pero también cuéntenos sobre usted. Diga 3 cosas que le gustan a Luis Garavito, que representan a Luis Garavito. Me gusta el pepián. Rico. Especialmente el que hace mi esposa. No, iba a decir más rico, pero todavía no lo hemos probado. El de mi esposa. Bueno, me gusta mucho leer. Estoy leyendo siempre de todo, a todas horas, en todo lugar. Siempre estoy leyendo algo. Lecturas formales de libros. Me gusta mucho la historia. Creo que, me gusta leer poesía, me gustan leer biografías. Todo lo que llega a mis manos de lectura y en ocasiones, pues, lectura intencional para formación, para información y así. Por supuesto, soy fan número 1 de la lectura bíblica. Estoy todo el tiempo leyendo los textos bíblicos. A lo largo de estos años, pues uno va desarrollando como gusto por determinados pasajes y literatura de la Biblia. Me gustan los salmos y me gusta el libro de Jeremías y me gusta el fútbol. Yo sabía, no podía terminar. Dije, yo sé que ama la Biblia, yo sé que ama la palabra, pero aquí os va a mencionar el fútbol. Dije, Me gusta el fútbol. buenísimo. Qué bueno tenerlo con nosotros, hermano Luis. Gracias. Es un gusto poder hablar también con los que nos están viendo en casa. Recordamos que estamos celebrando el mes de la Biblia y antes de entrar en el tema de hoy, quiero recordarles que hemos creado material gratuito, completamente accesible para todos. Este año nuestro eslogan es el poder de la palabra. Este año estamos creyendo que la palabra de Dios tiene poder para transformar, sigue teniendo el mismo poder. Ya hablamos de la palabra creadora, ya hablamos un poquito más sobre la palabra también encarnada, pero hoy queremos también tocar el tema de la palabra proclamada. Y antes de empezar el tema, quisiera decirles, lo pueden adquirir sus porciones bíblicas, tanto de adultos para niños, en nuestro sitio web sbiblica.org, pero también en los links que van a estar apareciendo en los comentarios. Muy bien, hermano Luis, platiquemos. ¿Qué pasa con la palabra proclamada? Cuéntanos acerca de su perspectiva, cómo empieza a proclamarse la palabra desde el principio. El tema de la palabra proclamada está vinculada de manera inherente. Esa expresión significa que forma parte de la misma naturaleza de algo, ¿no? Entonces, la palabra proclamada forma parte de una parte inherente de la misión de la iglesia. La iglesia ha sido llamada, en algo que se conoce como la Gran Comisión. Hay pasajes bíblicos que ponen los subtítulos y está esa Gran Comisión, que la mayoría de cristianos conocen el pasaje de Mateo, de Marcos. Hay alguna versión de la Gran Comisión en Lucas y otra en Juan, aunque los más populares son los de Mateo y Marcos. Cuando inicia la Biblia dice que vayan y prediquen, vayan, proclamen, vayan, hagan discípulos. Luego el Señor le dice en Hechos a los apóstoles, unos momentos antes de ser tomado hacia el cielo en la ascensión, y les dice, ustedes me van a ser testigos por Jerusalén, Judea, y eso se ha tomado como círculos concéntricos de un avance del evangelio, de abarcar territorio y territorio y territorio, y todas las personas que se encuentren dentro de esos territorios, proclamando el mensaje. La iglesia de Jesucristo que vemos en las páginas de la Biblia no es una iglesia que se encierra en sí misma, sino que es una iglesia que ha sido llamada a salir, a proclamar. Hay varios verbos que aparecen en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, de proclamar, que es de viva voz, con fuerza. Hay que decirlo fuerte, hay que proclamar, hay que alzar la voz, hay que decirlo por todos los medios, en todos los lugares, todo el tiempo que sea posible. Ese es el trabajo natural de la iglesia.
Me parece súper interesante que en los versículos que estaba mencionando usted, vemos esos círculos que menciona. Jerusalén, su área Sí, local, Judea, Judea, Samaria y más hasta lo último. hasta lo último. Eso nos hace la invitación a nosotros, por ejemplo, si el Señor Jesús estuviera hoy aquí con nosotros, de decirnos, prediquen en sus escuelas, proclamen Sí, la palabra en sus trabajos, proclamen la palabra en sus casas, y entonces, y después, vamos de misión, ¿verdad? Pero creo que empieza local, ¿verdad? claro. Donde estamos, pero ahora bien, nosotros predicamos, proclamamos en el idioma español, ¿verdad? Ese es nuestro idioma, es la forma en la que lo proclamamos. Pero, ¿qué pasaría si el Señor dice, bueno, Luis, toca proclamar la palabra en Brasil, Bueno, portugués? luego de ir al Maracaná, eh, no, nos tocaría inculturizarnos, ¿no? Es decir, Completamente. introducirnos en la cultura y principalmente con el tema del idioma, porque cuando los apóstoles salieron a predicar, los primeros misioneros, digamos, en el primer siglo, encontraron un entorno donde había un idioma distinto. Y, Eso, y se tuvo que proclamar esta palabra en el idioma de los que reciben el mensaje, no en el idioma de los que portan el mensaje. Ese es parte del desafío, desde un principio hasta el día de hoy. Esa es parte de la naturaleza de la misión, el acercar la palabra del Señor en el idioma de la gente, que la gente lo requiera. Por eso dice, vayan y prediquen a toda criatura, vayan y prediquen a todas las etnias, y eso implica el tema de tema su cultural, propia lengua, su cultura, pero principalmente la barrera lingüística, la barrera del idioma. completamente. Que eso, si no se salva eso, pues el mensaje llega tardío, llega distorsionado. Yo tuve una experiencia hace unos meses que estaba viajando en una ciudad en los Estados Unidos y me recogió un Uber y el chofer no hablaba español y mi inglés no es muy bueno, así completamente bueno. Entonces me preguntó qué estaba haciendo en esa ciudad, yo le conté, yo había ido a dar unos cursos de hebreo y otros cursos. Y entonces me preguntó si, ¿usted es cristiano? Y sí, entonces me empezó a hacer preguntas de la Biblia, me empezó a preguntar de la Trinidad y yo he dado pues en español. Pues no es un tema que digamos que sea fácil, pero tengo más experiencia, pero luego lo tenía que decir en inglés. El pobre muchacho, no sé qué herejías dije en inglés en ese momento porque tenía que decirlo, me obligó a viajar a otro idioma, a Claro, decir esas cosas en otro idioma. Fue una experiencia completamente. a mí muy desafiante en ese momento, ¿no? Cuando uno cambia de idioma. También tengo la experiencia de trabajar aquí en Guatemala con pueblos que no, su idioma, su primer idioma no es el español y No es hay lo que hacer un mismo. esfuerzo y en ocasiones ha sido posible mediante un traductor para llegar a un idioma maya, para llegar a una variante de alguno de los idiomas mayas así. Entonces, superar la barrera del idioma es el primer y más grande desafío en cuanto a la proclamación de la palabra. Eso justamente se iba a mencionar. Yo creo que el idioma es una barrera comunicacional que tenemos que superar. Voy a poner en contexto un poco a los hermanos que nos escuchan de aquí de Guatemala, pero si nos escuchan de otros países, también contarles que en Guatemala tenemos 22 idiomas mayas, Sí, pero con sus variantes, que cada uno tiene sus propias variantes, se multiplican a 53 idiomas. Y solo hay traducidas completas ahorita, 11, y se están traduciendo otras 10. Es decir, que si sumamos los que se están traduciendo, tenemos 20, quedan 30. 30 en los que todavía no hay acercamiento escrito, porque gracias a Dios sí, hay hay otros traducción países. oral, que es otro tema maravilloso que podemos comentar más adelante. Pero una cosa que a mí me impacta cuando yo empecé a trabajar en Sociedad Bíblica y empezamos a hacer giras de distribución de material, un hermano que abrió la Biblia y nos dijo en un video, yo no sabía que Dios hablaba en Achí. Sí, Y una de las partes importantes que queremos remarcar de este material de la palabra es que Dios habla en nuestro idioma. sí. Dios habla en nuestro idioma y creo que tenemos que superar esas barreras lingüísticas para llegar y proclamar la palabra. Y puede ser una pausa comercial, hermano, para decirle, hermanos, podemos apoyar la traducción bíblica en Guatemala a través de donaciones, oraciones o siendo voluntario, ¿verdad? Pero es importante que seamos parte de la misión de proclamar. Sí, algo que sorprende mucho con el tema de la palabra proclamada, la misión de la iglesia, que la iglesia ha sido llamada a salir, a ir, a moverse, a estar en constante expansión y constante expansión, expansión, Dinámica. es una palabra que viaja, no es una palabra estática, no es una palabra donde nosotros debemos ir hacia la palabra, sino que esta palabra, claro, el portador de esa palabra es la iglesia, ¿no?
Pero la iglesia lleva esa palabra y va viajando con ella, superando barreras que tienen que ver con barreras políticas. Hoy nuestras fronteras, es interesante cómo algunos pueblos, la frontera lingüística se expande atravesando barreras o fronteras políticas. Vamos a poner un ejemplo, en Guatemala hay frontera con México y hay algunas etnias de Guatemala que el territorio lingüístico está entre Guatemala y México. Nosotros también tuvimos hace unos años la oportunidad de conocer un pueblo que el territorio lingüístico de ese pueblo está entre Costa Rica y Panamá. Es decir, la barrera lingüística es una, la frontera lingüística es una y la frontera geográfica es otra. Y hay, y hay personas de esa misma etnia que tienen, digamos, como una nacionalidad diferente, aún en las mismas familias, aunque pertenecen al mismo grupo étnico. Porque las personas, los políticos, han puesto las líneas imaginarias que son nuestras barreras o un río y han decidido hasta aquí llega tal territorio. Pero la barrera lingüística puede superar esos territorios. Entonces la palabra atraviesa esas fronteras políticas, atraviesa también las fronteras lingüísticas, donde una forma de atravesarlas es vertiendo la palabra del Señor a un nuevo idioma. Y eso es algo extraordinario, porque eso también atraviesa las barreras culturales, sociales, porque la Biblia no es un libro de élites. No. En años anteriores, en siglos anteriores, el estudio era un estudio de género, porque solo estudiaban los hombres, y solo estudiaban los hombres de determinada, digamos, rango o nivel económico. La aristocracia eran los que podían estudiar, las familias poderosas y adineradas. Pero la Biblia es un libro de igualdad, es un libro que no es para las élites, no es un libro para los grupos de erudición, etcétera, sino que alguien que apenas puede empezar a leer y lea ya unas letras, tiene acceso a la escritura. Es un asunto también de justicia, de igualdad, de unidad. Es un asunto, cuando se proclama la palabra en el idioma de los pueblos, es un asunto de identidad, porque no se le avasalla a la gente para que aprendan un idioma mayoritario, como el caso del español o de los idiomas mayoritarios en el mundo, sino que se vierte la palabra al idioma de la gente, y eso hace que la gente tenga la identidad en su propio idioma, de su propio pueblo, con su propia escritura. Ahora la Biblia ya no es un libro que pertenece a un pueblo antiguo de hace millones, no millones, sino miles de años, quiero decir, sino que es un libro que ahora le pertenece a mi comunidad, le pertenece a mi pueblo, en mi propia lengua. Aunque cuenta historias que no son exactamente las historias de mi pueblo, pero están en mi lengua, ahora puedo apropiarme de esas historias porque este libro me está hablando a mí en mi idioma, ¿no? Ese es el puente que Dios utiliza, el medio que Dios utiliza para hablarme en este idioma. Y ese sentido de pertenencia, cuando las personas, lo que usted mencionaba, puede leerlo en su idioma, entenderlo en su idioma, ese mismo sentido de pertenencia creo que es el que transforma las vidas de las personas, porque ya no es el Dios de los hispanohablantes, el Dios de los gringos, es mi Dios. Ay, yo toqué el micrófono. Es mi Dios y yo puedo apropiarme los mandatos, puedo apropiarme las promesas, puedo apropiarme las verdades de la palabra. A mí me gusta mucho el eslogan que tenemos en Sociedades Bíblicas Unidas, que es la Biblia para todos, ¿verdad? Y es un llamado a que la Biblia la podamos hacer accesible a estas comunidades lingüísticas que van a entender mejor la palabra en su idioma materno. Yo quisiera también decirle a los hermanos que están en casa que dediquemos un tiempo de oración por esas comunidades lingüísticas que aún no tienen acceso a la palabra. Oremos para que llegue, oremos para que hayan traductores y oremos para que la palabra de Dios llegue a cada rincón en el idioma y formato que puedan entender sus corazones. Yo creo que el tema del formato es algo importante que debemos también resaltar en este tiempo, porque nosotros al estudiar la historia de la Biblia, vemos cómo la Biblia ha estado disponible siempre en la tecnología del momento. Cuando se empezó a escribir y la escritura empezó a abarcar, los escritos bíblicos arrancaron en el pueblo de Israel, y los israelitas pues no escribían inicialmente, no inventaron el sistema de escritura, sino que fueron usuarios de una tecnología que se descubrió en otros pueblos, y que esa tecnología, como ocurre con todas las tecnologías, va avanzando y eso llega finalmente a los diferentes pueblos, ¿no? Entonces los israelitas empezaron a escribir y se escribía sobre piedras. Bueno, la escritura estaba en piedras. De hecho, el primer evento de escritura que se menciona en la Biblia es sobre piedras,
de los 10 mandamientos que se dice que el Señor le dio a Moisés en el Sinaí fueron sobre unas piedras. Luego vinieron los papiros, los pergaminos, los códices, todo eso. La Biblia ha estado presente en cada una de esas tecnologías. Luego la imprenta, el papel, y hoy tenemos los medios tecnológicos. Entonces la escritura está presente ahí. Yo sé que suena un poco raro, ¿no? Decir el tema de la Biblia con un libro, luego el celular o una tableta o una computadora, pero al final es una Biblia. No, porque el tema Biblia no se refiere al objeto, se refiere al texto, sí, al contenido. No sabemos qué van a ver si el Señor aún no ha venido, no sabemos qué tecnologías van a estar disponibles dentro de, no sé, 30 años, 50 años, y finalmente se va a colonizar Marte o la Luna, qué sé yo. Nueva traducción marciana. Ya hay unas por ahí con esos que sí, hacían esos calificativos. Star Trek, ¿no? ¿Verdad? Que hacen, sí, pero también que son marcianas o lunáticos que hacen algunos intentos de Biblia, que por ahí tal vez eso sería tema para otro podcast. Sería bueno. Sí, porque circulan ahí varias cosas innombrables en este momento. Pero la Biblia ha estado disponible en cada una de esas tecnologías, porque insisto, no es el objeto. Si quisiéramos ser muy ortodoxos, muy rígidos en ese sentido, tienen que ser los rollos. Ok, traigamos piedras, ¿verdad? En la escritura del paleohebreo, el hebreo arcaico de aquel tiempo. Imagina cargar una Biblia de esas. No, si la Biblia en braille pesa un montón. Sí, si la Biblia en braille que está disponible hoy, que son textos, ¿no? Esa no hay Biblia de bolsillo. Sí, no se puede, ¿no? Sí. Entonces ahora igual tenemos que ir como aceptando la realidad de estas nuevas tecnologías y apoyarlas, porque también la Biblia ha viajado para ser proclamada. La Biblia ha viajado porque la Biblia no es un libro estático, sino que la Biblia ha estado presente en cada generación y lo estará hasta el último día de la humanidad. Porque cielo y tierra pasará. Exactamente, va a estar siempre la palabra del Señor. Si finalmente, y aunque no lo veamos, ¿no? Pero si finalmente la humanidad logra colonizar el universo, ¿no? Y viajan y se inventan las naves espaciales la Biblia va a ir para allá y tendríamos como iglesia, como organizaciones, unas sociedades bíblicas del futuro. Tendríamos la misión y el mandato del Señor de ir allá. De viajar a esos contextos, de viajar a esas, por eso la escritura abarca todos esos campos, ¿no? No solo las barreras lingüísticas, las barreras sociales, las barreras políticas, las barreras económicas, porque la Biblia debe estar disponible y alcanzar a toda criatura. A toda criatura. Y quisiera mencionar también que con esto los formatos, pues gracias a Dios tenemos el acceso a la tecnología y eso también nos permite tener accesible el texto, pero los formatos también creo que tienen que ir también en pos de suplir necesidades. Usted mencionaba la Biblia en braille, es una Biblia en un formato en el que las personas no videntes pueden tener contacto ellos directamente. Sí. Pero tenemos otra, la traducción en lengua de señas, que está sucediendo. Aquí en Guatemala tenemos traducción en lengua de señas de Guatemala y son historias bíblicas que mediante lengua de señas puede alguien tener acceso que nunca ha escuchado, ¿verdad? Que no puede verbalizar, le llaman, ¿verdad? Pero puede ver y entender las historias por medio de la lengua de señas. Yo en las sociedades bíblicas hemos tenido capacitaciones de lengua de señas, ¿no? Y yo he tenido el privilegio y el gusto de trabajar con el equipo ya hace algún tiempo también. Y en la calle uno encuentra en algún momento, me ha pasado en algunos supermercados, hace unos meses, saliendo de un centro comercial en Cobán, en una banca frente a la salida del centro comercial había una pareja conversando en lengua de señas. Entonces yo me acerqué y con lo poco de lengua de señas que he aprendido pude comunicarme con ellos, pero la impresión de verles el rostro primero un poco asustados cuando yo me acerqué. ¿Quién es este don? ¿Qué va a querer este barbudo? Estaban sacando la billetera. Bueno, era un lugar público, ahí no había tanto riesgo, pero luego cuando yo los saludé hice algo, me presenté, más o menos les dije cuál era mi seña y así, entonces... ¿Cuál es su seña, por cierto? Es esta, por la L no es la L de mi nombre Luis, y bueno, ahora tengo más canas, pero cuando empecé el trabajo tenía más marcado un como lunar de canas que me salió desde que era lunar de canas. Sí, un lunar de canas. Y entonces eso fue lo que me marcó la comunidad, porque cuando uno está en la comunidad de sordos,
Son ellos los que le Los de asignan, la mía se- le asignan a uno su seña, Gabriel, la G de Gabriel y ajá, el y los lentes, sí. El mío es una L y marcando el lunar de canas que tenía. Entonces, ver el rostro de la muchacha que yo saludé, se puso así como que se le iluminó un poco Sí, se el ponen muy rostro contentos. de saber la conexión que hay. Y qué lindo que esté la palabra del Señor. Por eso, la traducción bíblica, hay una frase que yo he oído de algunos consultores que han sido mis mentores y han sido los maestros en el proceso de la consultoría, que la traducción bíblica a cualquiera de los idiomas y en cualquiera de los formatos es una cuestión de justicia, Totalmente. es una cuestión de inclusión, de verdadera inclusión. Esa ¿no? es la verdadera inclusión. Una verdadera inclusión, no de otras inclusiones que hablan algunos, sino una verdadera inclusión, es una cuestión de igualdad. Como yo, que soy nativo hablante de un idioma mayoritario, voy a detener o voy a impedir en algún momento que la Biblia esté disponible en uno de los idiomas, en los idiomas minoritarios. No, tengo que esforzarme para que la gente pueda tener la Biblia en su propio idioma. Es una cuestión de igualdad, es una cuestión de inclusión, es una cuestión de justicia, es una cuestión de identidad y sobre todo es una cuestión de amor y de gracia. Tenemos que ser intencionales. Todos los cristianos, los hijos de Dios, los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, en compartirla en nuestro área local, también ver cómo ser parte de la misión global, la misión territorial, que la palabra sea accesible. El tiempo se nos está yendo como agua, hermano Luis, pero quiero ir mencionando que a todos los que se están conectando, a todos los que están participando, quédense hasta el final. Vamos a poner un link en los comentarios para que puedan llenar un formulario. Queremos regalar una Biblia. Si usted ya tiene Biblia, gánesela para regalar a otra persona, pero queremos regalar un material bíblico para que usted lo tenga accesible. Pero no solo eso, porque yo sé que alguno va a decir, todos queremos ganarnos el material bíblico, pero queremos regalarles esto también, el poder de la palabra. Pueden descargar todo esto que estamos hablando con el hermano Luis y más a detalle con citas bíblicas, con referencias en el link que está apareciendo en los comentarios. Pero también en nuestro sitio web hemos preparado junto con el hermano Luis una prédica completa sobre el poder de la palabra con cada uno de estos temas. Está al alcance de todos y todos pueden descargar este material para que lo puedan compartir en sus iglesias. Quisiera ir aterrizando el tema, hermano Luis, por cuestión del tiempo, pero me llama mucho la atención el pasaje que vemos del rey Josías y cómo se puede transformar una nación completa a través del poder de la palabra. Bueno, el pasaje de Josías es un pasaje muy intenso, muy intenso y es un pasaje muy concreto, muy objetivo de lo que la palabra del Señor puede hacer con una nación. Cuando esa nación se alinea a los objetivos y a los propósitos de esa palabra. Eso depende mucho del liderazgo, ¿no? El Salmo 133 habla de una unción que va cayendo desde la cabeza y va hasta el borde de la vestidura, como un efecto, como decimos, en cascada, ¿no? Vemos que Josías, yo he comparado la reacción de Josías con la reacción de otros reyes que se enfrentaron a la escritura. Y en el caso del profeta Jeremías, que escribe un rollo, se lo lleva al rey y lo que hace el rey es que lo rompe, lo quema. Para ese rey ese texto no vale nada, no tiene ningún sentido, al contrario, se va en contra del profeta. Josías tiene una actitud distinta porque él rasga, en lugar de romper el rollo, lo que hace Josías es rasgar sus vestiduras y empieza a ver junto con sus consejeros y sus líderes cómo hacer para que lo que está en el texto ahora salga del texto, si me permiten usar esa imagen, salga del texto y pase a la vida diaria de la nación. Hoy, pues, no pretendemos que se gobierne exactamente con la Biblia, pero que la Biblia sí gobierne cada corazón, para que ese corazón que esté en cualquiera de las vocaciones pueda cumplir la palabra del Señor y que nosotros, cualquiera que sea nuestra vocación, si vamos a ser, por ejemplo, de algún oficio, zapateros, un albañil, un carnicero, no sé, alguien que repara celulares o un mecánico, o si tiene ya, digamos, una profesión con su médico, un abogado, un arquitecto, todas las profesiones, pero que la Biblia gobierne ese corazón y entonces lo que haga de oficio o de profesión estará también
con esa misma guianza y vocación, incluidas sin excepción todas las vocaciones, porque no vamos a cristianizar o bibliorizar, si me invento esa palabra ahora, a la profesión, sino que a quienes debe afectar el texto va a ser a la persona, en el estamento o en el estatus que la persona tenga, ya sea un político, ya sea un padre de familia, ya sea un líder, un maestro, en la vocación y el lugar que tenga en la sociedad, la palabra del Señor va a afectar el corazón y por lo tanto se va a afectar todo el ejercicio que esa persona realice, ¿no? Completamente de acuerdo. Sé que la palabra tiene el poder de cambiar los corazones y por lo tanto las conductas. Me llegaba al corazón una frase de una hermana. Fuimos hace poco a visitar el proyecto de alfabetización que tenemos Sociedad Bíblica de Guatemala y está enfocado en los niños. Alfabetización hacia los niños, pero también ir metiendo la palabra. Y ella decía, si cambiamos al niño, ese adulto va a crecer cambiado, cambia su familia. Si cambia su familia, cambia la comunidad. Si cambia la comunidad, puede cambiar el país. Entonces yo creo que la palabra de Dios tiene que ser proclamada, enseñada y hacerla accesible para que pueda seguir transformando la vida de las personas y podamos seguir cambiando en nuestro país. Para mí ha sido un gusto, hermano Luis. Yo quisiera seguir hablando, pero creo que vamos a tener más temas. Ahorita escuchando le dije, en 2 años viene ¿verdad? Un gobierno como Dios manda, por los temas que estaba mencionando de que la palabra primero transforme al profesional y que luego el profesional transformado traiga cambios, ¿verdad? Pero es un pequeñito spoiler para lo que vamos a ver en 2 años con un gobierno como Dios manda. Qué gusto haber platicado con usted, hermano Luis. Quiero que le dé una palabra a los hermanos que nos están escuchando, motivando a unirse a los proyectos y un consejo personal de cómo pueden crecer ellos con su interacción en la palabra. En el contexto del mes de la Biblia, de hace ya algunos años para acá, he estado personalmente sugiriendo que aprovechemos las ofertas y los precios que hay, porque hay muchas ofertas del mes de la Biblia, a regalar una Biblia. Y los que tenemos más de una Biblia, pues que busquemos una Biblia en buen estado y que la regalemos a alguien que no tenga una. Muy buen consejo. Y que le sugiramos, léala, ¿verdad? Y que demos una Biblia para que en muchos hogares haya una Biblia y que esté por ahí. Nosotros no sabemos exactamente lo que el Espíritu Santo puede hacer. De repente un adolescente va a encontrar una Biblia sobre un mueble, que en su casa nunca se habla de Dios, en su casa no hay temor de Dios, pero alguien llevó una Biblia a esa casa y el adolescente por curiosidad, no sé, por alguna razón que el Espíritu Santo de una manera misteriosa va a provocar, va a abrir esa Biblia y esa palabra puede atravesar y transformar vidas. Entonces, regalemos Biblias. Con el perdón de los hermanos, ¿no? Pero no regalemos tantas Biblias al pastor. Está bien, ¿no? Que le demos los pastores deberíamos regalar por su propia iniciativa, porque esa es la segunda parte, por su propia iniciativa deben invertir en su propia preparación. Sí, hermano pastor, no espere que le regalen Biblias. Usted compre sus Biblias. Biblias.gt, acuérdese. La página online de Sociedad Bíblica. Ofertas todo el mes de agosto. Todo el mes de agosto. Septiembre y el resto. Sí, y siempre hay materiales ofertados, pero en el mes de agosto hay ofertas especiales. Los líderes, que esa es la otra parte, bueno, todo el pueblo cristiano, mi invitación es o exhortación es a que regalemos una Biblia, regalen una Biblia a su vecino, al jefe, no sé, a su compañero de trabajo, al familiar. Usted regale una Biblia o salga con una Biblia intencionalmente, Señor, guíame, ¿para quién le voy a regalar esta Biblia? Puede ser un desconocido, etcétera. Usted regale una Biblia. Y el otro asunto es con el tema de los líderes predicadores, de comprar nuestro propio material. No esperemos que los hermanos nos regalen, sino que son nuestras herramientas. Completamente. Son nuestras herramientas de ministerio. Es nuestro machete. Es nuestros machetes, sí. Y no solo uno, sino varios machetes, ¿no? Y entonces compremos material bíblico, aprovechemos este tiempo y también aprovechemos todo lo que está ocurriendo en el mes de la Biblia para escuchar estos podcasts, no solo una vez, sino varias veces, tomar notas, asistamos a seminarios, asistamos a conferencias, organicemos actividades especiales en nuestras iglesias. Yo creo que hay muchas iglesias en el país que pasa desapercibido todo el año, hay otras actividades y no se menciona la Biblia como algo relevante. Y en otras, pues durante agosto o por lo menos un domingo de agosto dedican para el Día de la Biblia. Eso es algo importante. Entonces aprovechemos para hablar de la Biblia, para aprender más de la Biblia,
para compartir este contenido bíblico, que son esas tres ideas que quiero dejar ahí en el corazón de mis hermanos. Muchas gracias, hermano Luis. Gracias a los que se conectaron en este podcast. Recuerdo una vez más, llenen el formulario que ya tuvo que haber aparecido en comentarios. Queremos regalar un material bíblico, también queremos regalarles el material que hemos trabajado. Y por último, ya para despedirnos, hemos pensado en los chicos, en los niños, y hemos creado el poder de la palabra para niños, con actividades que podemos descargar, imprimir y hacer en nuestras iglesias. Para mí fue un gran gusto compartir con ustedes, compartir con Manuel Luis. Nos vemos en el próximo Contextos. Bendiciones.